Bueno, el tema que nos toca ver hoy es implementación de hilos con Runable. Eh, Entonces, eh, ¿cuáles son las consideraciones que tenemos que tener para trabajar con una interfaz en Java? Y esta es la diferencia que hay, y al final de esta teoría van a ver que cómo se diferencia con TREA, digamos, con herencia con TREA. Solo puede contener método abstracto y variable estática y final, o sea, constante. No puede implementar cualquier método. Ya vamos a ver cuáles son los métodos que se pueden implementar. Puede extenderse de otra interfase, que eso es algo que no se podía hacer con herencia con TREA. Y esa es una de las principales diferencias, digamos. Yo puedo tener varias interfaces, puedo extender y puedes como, por decirlo así, heredar de ellas. ¿Está bien? Es la técnica más adecuada de aplicación multitarea. Fíjense que cuando los ejercicios que vamos a ver al final, van a ver que los ejercicios, ¿cuál es la ventaja de herencia cuál es la ventaja de implementar con Runable? La más importante es que ustedes un código que ya tenían de un programa común, digamos, lo pueden, que no tenía ningún tipo de concurrencia, se puede implementar tranquilamente sin modificar en gran cantidad de código, digamos. Solo tienen que saber en qué parte modificar, digamos. Ya lo vamos a ver. La clase que implementa la interfaz de implementar todos los métodos que están definidos en esa interfaz. O sea, tienen que definir todos los métodos. Y de vuelta, fíjense que dice que tienen que implementar el método room de la interfaz runable. ¿Se acuerdan que el método room era el que usábamos en ese con tarea, digamos? Y tienen que ver el tema de la creación y ejecución de tarea, que es lo vengo marcando en los puntos anteriores. ¿Estamos? Entonces veamos, bueno, otra consideración dice que la interfaz runable se implementa por cualquier clase cuya instancia se ejecuten por un hilo. O sea, mientras estén un hilo no van a tener problemas, digamos. La implementación de la interfaz Runable es la forma más habitual de crear tareas. Y es como le decía, ¿por qué es la forma más habitual? No sé si la más sencilla, porque ustedes al código que ya tenían en cualquier programa, lo inventan con una interfaz Runable, no tienen que modificar en gran cantidad el código, tienen que tocar pequeñas cosas y ya el código ya va a estar automáticamente funcionando en forma concurrente. Para implementar esta interfaz, una clase solo tiene que implementar el método room, que es lo que ya, bueno, ya la que estaba en la diapositiva anterior, pero ya vamos a ver de qué forma se sobrescribe el método room. Después de crear una clase que implemente la interfaz runable, se debe crear un objeto del tipo TREA dentro de ella. O sea, lo primero que hago es definir que voy a trabajar con la interfaz runable y luego creo el objeto de tipo TREA. Este objeto de tipo TREA es especial, digamos. Ahora vamos a ver las características. Fíjense. Dice, mi clase, acá fíjense en que implementa con Runable. Ahora, ¿qué diferencia hay entre implementar con Runable o hacer herencia con TREA? En la herencia con TREA, ¿qué es lo que podía hacer, chico? ¿Se acuerda o no? Triad sería una clase, dijo, ¿no? Claro, pero yo ya puedo utilizar todos los métodos que están definidos dentro de la herencia con TREA. Acá es algo similar, digamos, yo puedo implementar todos los métodos que ya vamos a ver que me permite Runable, pero ¿cuál es la gran diferencia de una a otra, digamos? Que con herencia con tarea, ¿yo puedo heredar de varios padres o no? No, No. No, con Runable sí se puede heredar de varias interfaces Runable. Entonces, la ventaja es, digamos, que, bueno, si yo hago un gráfico o un árbol de herencia, no voy a depender no voy a depender de cómo armé el árbol, digamos. En cambio acá, eso sería con herencia contraria, sí tendría que controlar eso, digamos, porque no se permite que herede de más de un padre, ¿no? Mientras que acá con Runable sí puede heredar de más de una interfaz, o puede implementarlo con más de una interfaz. Fíjense, después yo defino un hilo
eso es lo que decía la diapositiva anterior, que es de tipo thread o tipo hilo. Esta es una variable que yo defino de tipo hilo. Y luego fíjense que pongo mi clase y luego pongo que voy a crear un nuevo hilo. Y luego hago el room y en el room fíjense que yo hago el cuerpo del hilo que es el que yo quiero implementar. Ya vamos a ver, como les digo al final, que un programa clásico, tradicional, digamos que está sin concurrencia, lo podemos llevar fácilmente con la interfaz Runable, digamos, a concurrencia con Runable. Luego que se crea el hilo, inicia la ejecución de la clase que usa fíjense en que para la ejecución yo tengo que crear mi hilo, que sería new, mi clase. Este new, ¿qué es lo que está haciendo? New, ¿qué hace? Crea un nuevo Creando un objeto de la clase. ¿De qué clase? Mi clase. Y mi clase, fíjense, es la que ya viene que viene implementando la interfaz Runable. Entonces luego acá cuando pongo new thread mi hilo, que es el objeto que yo acabo de crear, digamos, y le pongo start, estoy llamando al método que están ya, de los métodos que ya están definidos dentro de la interfaz Runable. ¿Estamos? Bueno, esto es lo básico, digamos, de cómo tienen que escribir la interfaz Runable, pero vamos a ver que tiene muchas ventajas. La interfaz Runable incluye un único método run con las acciones por las tareas. Entonces, de vuelta, ¿te acuerdan que con herencia con tarea también tenían que implementar en el método run o no? ¿Se acuerdan o no? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Sí? Acá es lo mismo, pero fíjense que ahora vamos a sobreescribir el método run. Permite a la clase heredar al mismo tiempo la funcionalidad de otra clase existente. Que, bueno, esta es la ventaja que les mencionaba. Por ejemplo, fíjense, tengo tarea RB, dice que implementa el Runable. Luego hago un room, luego escribo el método room, que fíjense que lo que hace es que hace desde 1 hasta 100, pone el nombre, obtiene el nombre, luego hace una pequeña pausa de 100, que sería 0,1 segundo o 100 milisegundos. Bueno, y luego llama la interrupción si es que hay algún problema. Dice, a no heredar de tareas no dispone de un constructor al cual pasar el nombre de la tarea. Esa es una de las diferencias. ¿Se acuerdan que cuando implementábamos con tareas teníamos que definir el constructor, digamos? Entonces la llamada currentTread no devuelve un objeto tarea RB, sino un objeto de la clase tarea. O sea que lo que va a devolver es un hilo, un objeto de la clase hilo que representa la tarea en ejecución. Bueno, esto que parece un trabalengua, ahora cuando lo implementemos van a ver que es bastante más sencillo, digamos. Lo que es importante es que toda tarea es un hilo y el código de esa tarea debe definirse en el método room, al igual que lo que hacían con herencia con tareas. Para crear objetos tareas se debe usar alguno de los siguientes constructores. O sea, fíjense, creo que hay dos formas de hacerlo. Uno es poniendo tarea y entre paréntesis ponen el objeto que es tipo Runable o ponen thread y entre paréntesis ponen el objeto que es de tipo Runable y el nombre para ese hilo. Generalmente la segunda forma es la forma clásica, digamos, y la que más se usa. En ambos casos la creación y la ejecución de las tareas fíjense que se puede hacer de esta forma. Entonces yo tengo mi programa principal. En el programa principal, fíjense que yo tengo un nuevo hilo que les paso dos parámetros. Está malo. No, pero tengo T, fíjense que es una nueva tarea y fíjense que ese es el que yo le paso como parámetro acá, T, y luego creo un nuevo hilo que va a ser T1, T2, T3, que son los que yo empiezo a disparar entre sí, digamos, o yo lanzo entre sí. ¿Cuál de los tres se va a ejecutar primero? ¿La tarea 1, la tarea 2 o la tarea 3? O cualquiera. Puede ser cualquiera. Cualquiera. Porque eso es lo que intentamos con la simulación, digamos, hacer que cualquiera de los objetos, obviamente, generalmente siempre le ponen una pequeña pausa, porque si no le pusieron una pausa,
no podrían simular, digamos, la llegada de un cliente o la compra en un supermercado o algo similar. Bueno, entonces, fíjense que fue lo único que hice. Creé primero el objeto tarea RB y luego ese objeto es el que yo utilizo para cada uno de los hilos que defino posteriormente. Entonces tengo tres hilos, T1, T2 y T3, y que son los que disparo. ¿Estamos? Nos fijemos en un ejemplo que yo le menciono siempre, el del supermercado. Los clientes adquieren productos. Ahora, antes de empezar, en el cliente que adquiere los productos y los va poniendo en una cesta de supermercado, ¿es un productor o es un consumidor? Miren que esta pregunta es la misma Consumidor. pregunta que se tienen que hacer para el parcial, ¿no? En este caso, ¿qué va a ser? ¿Un productor o un consumidor? Los clientes Consumidor. que van sacando los productos de las góndolas, ¿van a ser productor o consumidor? ¿Y Consumidor. por qué? Pues Porque acuérdense que yo tengo los cajeros después, que los cajeros son los que toman los recursos del carrito del supermercado, ¿no? Entonces tengo cliente y tengo los cajeros, digamos. Los clientes serían, Los, los clientes serían los productores y los cajeros los consumidores. claro, Serían los que toman los productos y los van pasando. bueno, pero esta pregunta que es muy tonta, digamos, que ustedes se trabaron acá, es lo más importante del parcial, digamos, o es lo más importante que van a ver en las simulaciones que vamos a hacer, digamos, porque todos van a implementar, o generalmente casi todos van a implementar teoría de productor-consumidor, que ustedes ya van a tener hechos los esquemas que salen de la práctica, pero tienen que saber dónde van a colocar cada uno, ¿estamos? Por eso les vuelvo a repetir, es importante que ustedes vayan a la práctica, le muestran a los profesores la práctica, qué es lo que han hecho, si está bien y que si tienen alguna duda, que les pregunten. Aprovechen que son varios profesores, ¿eh? También, bueno, tengo los clientes que adquieren los productos y los cajeros que cobran los productos. ¿Estamos? Se define una clase cajero y una clase cliente que va a tener un array de entero. El array de entero representa los productos que compraron y el tiempo que la cajera tarda en pasar cada producto. O sea que si yo tengo un array con 1, 3 y 5, ¿qué es lo que significa? ¿Cuántos productos tengo? Si tengo un array de 1, 3 y 5, ¿qué significa? ¿Cuántos productos tengo? 3 productos sería. 3 productos. Y la cajera, en pasar el primer elemento del array, que sería este 1, ¿cuánto tiempo tardaría? Si es proporcional, ¿cuánto tiempo tardaría? Un segundo por cada unidad de producto. Un segundo para el primero. Para el segundo, que tiene 3, tarda 3 segundos. Y para el tercero, que tiene 5, tardaría 5 segundos. ¿Entiende, no? Ese es el problema, digamos, que lo que queremos es hacer una simulación, digamos, que seguramente algo así le van a hacer en el parcial en este y en el que sigue. Entonces, tenemos la clase cajera. Fíjense en la clase cajera, lo veamos un poco. Tengo public cajera, string nombre. ¿Qué es lo que tengo acá? El public class cajera es la clase, ¿no? Y acá public cajera, ¿qué es? Constructor. Es el constructor que le paso como parámetro el nombre. ¿Estamos? Luego dice procesar la compra. Fíjense que en procesar la compra tiene dos parámetros, el cliente y el tiempo. Entonces, y una variable de tiempo. Dice, la cajera comienza a procesar la compra del cliente y le pongo el nombre del cliente, digamos. Esto parece una tontera, pero tienen que verlo bien porque enunciados así después le van a dar en el parcial, digamos, y le van a marcar claramente cuáles son los mensajes que tienen que sacar por pantalla y cuáles son los tiempos que tienen que demorar
Así que tengan en Profe, cuenta una eso. consulta. ¿Sí? Al lado de System Current Time Milli, ¿qué significa ese time stamp? Si mal no recuerdo, es la hora de inicio. Entonces, si voy a iniciar de la simulación, no sé, a 18:45, los, eh, es como en el tiempo en el que inició la simulación. ¿Se entiende o no? O sea, ¿cuántos segundos, cuántos milisegundos pasaron, digamos? Fíjense que el tiempo actual en milisegundos menos el tiempo de inicio de la simulación, lo dividen por 1000, entonces le da, ha pasado 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, ¿estamos? Es para que después cuando hagan la simulación van mostrando ese mensaje por pantalla. Entonces, supongamos que para el ejemplo que veíamos recién, que el vector tenía 3 elementos, 1, 3 y 5, le voy a decir, el cliente 1 tardó 1 milisegundo. El cliente 1, si se le suma los 3 del segundo, los 3 segundos del segundo producto, entonces diría, comenzó a procesar la compra del cliente en 4 milisegundos, en el tiempo que le va marcando. ¿Estamos? Esto lo vamos a correr ahora y vamos a ver qué es lo que nos sale, ¿no? Luego fíjense que dice, para ir desde 0, mientras que haya algún elemento en el carrito de compra, fíjense que fíjense que punto len, ¿no? Esta es una forma muy práctica de saber cuántos elementos tengo, digamos. Porque ustedes cuando van a comprar al supermercado, ¿cuántos productos tienen? ¿O cuántos productos compran? 1, 2, 3, 100. ¿Cuántos productos compran? ¿O es variable eso? Es variable. Es variable. Entonces, de esta forma, yo tengo que saber o llevar una variable adicional para saber cuántos elementos tengo, digamos, si no, que pregunto por la longitud. Esta es la forma más práctica, ¿no? Últimamente compramos cada vez menos, pero bueno, ese es otro tema. Bueno, luego dice esperar X segundos y le pongo cliente get compra y le paso el parámetro. Fíjense que le pasa el método, carro compra, y el vector, digamos, o sea, el primer elemento, o el segundo, o el tercero. ¿Estamos? Esperar X segundos es un método que está definido posteriormente, acá abajo, y le dice que le dice que tengo que esperar 3 segundos, tengo que hacer una pausa de los segundos que yo le pasé como parámetro por 1000. ¿Estamos? O sea, que si yo le digo que le paso 5, ¿cuánto tiempo va a tardar? Si hago 5 por 1000, ¿cuánto va a ser el tiempo que va a tardar en ese caso? 5000 milisegundos, que son 5 segundos. 5 segundos. Esto, vuelvo a repetir, esto es una tontera, digamos, pero en el parcial le pueden decir que hagan en forma proporcional, que por ejemplo, si el elemento es que hagan la mitad de cada elemento, entonces la mitad del valor de cada elemento, entonces si decía 5, que demore 2 minutos y medio, por ejemplo. ¿Estamos? Tienen que ver, fíjense que acá está hecho por aparte, digamos, el tema de la espera. Yo lo podría haber puesto acá directamente, pero es más ordenado hacerlo de esta forma. Bueno, luego dice procesando el producto y luego hace i más 1, porque, bueno, los vectores saben que comienzan desde 0 a n menos 1, entonces acá le digo procesando el producto 1. En el tiempo, entonces, en el tiempo que yo defino, dice, y luego dice la cajera, le pongo el nombre de la cajera, porque yo no sé si les dije, pero vamos a tener 2 cajeros que hagan la simulación, entonces decir la cajera 1 o la cajera 2 ha terminado de procesar al cliente tanto, al cliente 1 o al cliente 2 o al cliente 3, a que tenga, digamos, en el tiempo tanto. ¿Estamos? Esta fórmula, que por ahí al principio puede ser que le cueste, también podrían llegar a ser una pequeña función que le simplifique esto, digamos. Todo depende de qué tal se lleven con la programación. Luego, fíjense, dice, el cliente, me dice, bueno, define el cliente, que el cliente tiene el nombre y el carro de compra.
luego tengo el get nombre, el set nombre, el get y el set para cada uno, y el get carro y el set carro. Si se ejecuta este programa con dos clientes y un solo proceso, veamos qué es lo que pasa. El método, creo que era el main común. Que si yo le... No, este no era. Claro. Ahora dame un minuto. Fíjense, dice la cajera 1 comienza a procesar la compra del cliente 1 en el tiempo. ¿En qué tiempo va a iniciar al principio? En el tiempo 0. Esta recta que me mencionaba uno de sus compañeros, digamos, lo que dice el tiempo, la hora de inicio menos el tiempo transcurrido como paso 0, le voy a mostrar 0 segundos. ¿Estamos? Fíjense que acá el cliente tenía, el vector del cliente tenía 2, 2, 1, 5, 2, 3. Entonces tengo el cliente 1 y el cliente 2. Entonces, si me fijo, dice procesando el producto 1 de la cajera 1, ¿no? Eso es todo lo que va a hacer la cajera 1. Entonces, el producto 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 del cliente 1. Luego la cajera 2 comienza a procesar la compra del cliente 2 en el tiempo. Fíjense que el cliente 2 en este momento dice comienza en el segundo 15 y termina en el 26. Ahora, ¿acá hay concurrencia o no hay concurrencia? En lo que hicimos hasta ahora, digamos. No. No hay concurrencia. Entonces, bueno, tenemos que, bueno, es el programa que le menciona, es, aunque se haya puesto dos objetos de la clase cajera, no significa tener dos cajeros independientes. Para tener dos cajeros independientes tenemos que implementar alguna técnica, que puede ser con herencia con TREA o con Runable. ¿Estamos? Entonces, bueno, este era el programa. Fíjense que tengo el cliente 1, el cliente 2, luego el cajero 1, el cajero 2. Luego tengo el tiempo inicial de referencia, o sea, el tiempo cuando inicia la simulación. Y luego largo el cajero 1 a procesar al cliente 1 y el cajero 2 a procesar al cliente 2. ¿Estamos? Se ejecuta este ejemplo, observamos que el primer cajero tiene el cliente 1 y después se tiene la compra del 2, y demora 26 segundos. Lo que nosotros queremos es que esto sea concurrente, ¿estamos? Que no ocurra esto, digamos, que sea secuencial. Entonces, para eso, primero lo vamos a hacer con la clase con herencia con TREA. Para hacerlo con herencia con TREA, fíjense en que lo que vamos a hacer es tenemos que definir de vuelta la clase cajera TREA, porque así como estaba definida la clase cajera no nos servía, digamos, que le poníamos que herede con TREA. Estamos que esto es lo que ustedes han venido haciendo hasta ahora en el práctico anterior. Y luego, fíjense, tengo cajera TREA. ¿Este cajera TREA qué es? ¿Qué es este cajera TREA? El constructor. El constructor. Fíjense que le vuelvo a pasar fíjense los parámetros, el nombre, el cliente y el tiempo de inicio. ¿Está? Luego, bueno, acá sobrescribo el método room. Acuérdense que en herencia con TREA también yo lo implementaba dentro del método room. Y luego escribo, bueno, la cajera, o sea, estoy sobrescribiendo este método que ya tenía, ¿no?
la cajera comienza a procesar la compra del cliente tanto, en el tiempo tanto, para ir desde cero hasta la longitud del carrito y va incrementando de uno en uno y va haciendo lo mismo y acá va a poner la pausa. ¿Estamos? Es necesario sobreescribir el método run, de ahí la etiqueta override, porque es un método que está en la clase runNevel y la clase Triad implementa esta interfaz. Bueno, así que después fíjense, cuando hacemos el programa principal de herencia con Triad, hago exactamente lo mismo, o sea, los mismos vectores que simulan los elementos del carrito, y cuando yo veo, y cuando yo lo ejecuto con el start, ¿cuánto tiempo va a demorar? ¿Se acuerdan? Fíjense que uno demoraba, entre los dos demoraban 26 segundos. Entonces, si yo lanzo los dos concurrentemente, ¿va a demorar lo mismo o va a demorar menos? Fíjense, ustedes no sé si llegan a ver, pero acá fíjense, los dos inician en el tiempo cero, tanto el cliente 1 para el cajero 1 como perdón, la cajera 1 para el cliente 1 como la cajera 2 para el cliente 2. Y fíjense en que se van superponiendo uno a otro, ¿estamos? Y vamos viendo por pantalla cuál es el producto que va teniendo al mismo tiempo. ¿Quién acabó primero? Fíjense que acá dice la cajera 2, que tenía menos producto, demoró 11 segundos, y la cajera 1, que tenía más producto para atender, demoró 15 segundos. ¿Estamos? Entonces el tiempo de simulación de 26 segundos pasó a 15 segundos. Ahora, si lo corramos a esto, si yo lo implemento a esto con runEvel, ¿qué es lo que le decía? ¿Cuál es la gran ventaja que tiene runEvel? ¿Es necesario que modifique todo el código que yo tenía previamente? ¿O no? No habría que modificar tanto, mejor dicho. Claro. Algo van a tener que modificar, digamos, en el programa principal, pero no va a ser todo. Fíjense, está bien. Fíjense, bueno, acá ven que los hace concurrentemente con herencia con Triad. Si lo implementamos con runEvel, fíjense que yo acá, anteriormente, cuando hacíamos con herencia con Triad, yo tuve que modificar el método cajero, la clase cajera. Acá, cuando hago con herencia con runEvel, no va a ser necesario. Fíjense en qué es lo que hago yo. Digo, programa principal runEvel, que implementa con runEvel, luego pongo el constructor, y luego fíjense en que lanzo los clientes, defino el cliente 1, el cliente 2 con el carrito del supermercado que va a tener cada uno, y luego defino los dos cajeros, defino el tiempo inicial, y fíjense que aquí está la diferencia, digamos. Proceso 1 lo hago, por eso lo pongo acá, que esto es lo distinto, digamos, que el proceso 1 es de tipo runEvel y que va a tener, va a ser que le voy a pasar como parámetro este objeto runEvel, el cliente 1, cajero 1 y el tiempo inicial. Y al proceso 2, que también es un objeto runEvel, le paso cliente 2, cajero 2 y el tiempo inicial. Luego lanzo new Triad, que se acuerdan que esa era una de las diferencias con herencia con Triad, y luego sobrescribo el método. Pero fíjense que en el método, que cuando sobrescribo le digo procesar compra del cliente, que lo que le estoy diciendo acá es que esto que yo voy a tener acá es lo que yo tengo que sobreescribir, digamos, lo que tenía antes, y lo sobrescribo implementando lo que estoy definiendo acá es mi herencia, mi región crítica. ¿Estamos? Entonces, los dos se implementan con el método run. Fíjense que yo no tuve que modificar la clase cajera como había hecho con herencia con Triad, solamente tuve que modificar acá, indicarle acá cuál iba a ser mi región crítica, que es la que yo tengo que definir. ¿Estamos? Y después, si yo hago esta simulación,
Fíjense, inicia con implementando con Runable y lo ejecuto. Fíjense que los dos cajeros empiezan a atender simultáneamente y uno debería terminar a los 11 si no mal recuerdo y el otro debería terminar a los 15. Fíjense, el cajero 2 que estaba con el cliente 2 terminó a los 11 segundos y el cajero 1 con el cliente 1 terminó a los 15 segundos.